Banco de América Central y Credomatic presenta Opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Es momento para las opiniones. En esta mañana de lunes, las opiniones las vamos a tener de Roberto Cañas, analista político, ex firmante de los acuerdos de paz, quien está con nosotros para hacer un análisis sobre los discursos que ha dado el presidente Funes fuera de nuestro país. Es importante esta reflexión sobre lo que el presidente dice fuera de las fronteras y contrastándolo con lo que dice en nuestro país. Hay discursos que han marcado la historia del desenvolvimiento de las relaciones internacionales de El Salvador y eso será pues nuestro tema esta mañana. Roberto, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer que podamos conversar sobre esto. Gracias, Rafael, por invitarme y listo para poder opinar acerca de la realidad del país. Estos discursos, estas palabras que el presidente Funes dice afuera, contrastando con los discursos que dice dentro, a veces uno puede detectar que hay como dos maneras de manejarlo o dos situaciones. ¿Es así? Bueno, Rafael, yo creo que en primer lugar hay que ponerle un contexto a estos discursos. La actividad internacional del presidente ha sido muy intensa. Ha estado en menos de 15 días en México, en la conferencia también de la Objetivos de Desarrollo del Milenio vinculado a la Asamblea General de la ONU, luego va para Washington y luego estará en La Habana, o sea que si se compara el tiempo de estadía del presidente en El Salvador comparado con el tiempo de estadía en el exterior, es bastante pareja la cantidad de tiempo que ha dedicado al trabajo exterior. Es interesante justamente darse cuenta de que el discurso del presidente en el exterior tiene cambios significativos al discurso que hace en El Salvador. Lo que sucede es que los discursos están escritos y uno puede hacer análisis de contenido a partir de los discursos y darse cuenta de que hay señalamientos más crudos, más directos, más exactos, diría yo, de la realidad del país en la expresión del discurso del presidente en el exterior que lo que hace en El Salvador. ¿Cuál es la intencionalidad de los discursos fuera y de los discursos dentro, si es que podemos llamarlo así, cuando uno ve también el resultado? Por ejemplo, hoy publica un comunicado agradeciendo el apoyo de los Estados Unidos de América, algo que es importante, claro, pero Estados Unidos le está dando un respaldo internacional, o hay un discurso que al menos ha logrado ese respaldo. Bueno, uno entiende que cuando hace comunicación política depende del auditorium el discurso. Y si se está dirigiendo a un grupo de jefes de Estado, pues hablará de una manera, y de otra manera es el discurso si se habla en un foro internacional como el de las Américas en Miami, y otro discurso será en el interior del país. Parece que hay adecuación de discursos de acuerdo a los auditorios a los que se dirige. Entonces, el discurso quizás más largo y que es de donde, según mi apreciación, sale el discurso de Naciones Unidas, es justamente el discurso en la Conferencia de las Américas, el 16 de septiembre en Miami. Ahí hay elementos novedosos que nunca se han planteado con tanta crudeza en El Salvador, del presidente Funes. Voy a leerlos porque aquí es importante citar. Por ejemplo, cuando se refiere a la realidad de El Salvador, habla que luego de la guerra civil, que concluyó con la firma de los acuerdos de paz en 92, El Salvador fue gobernado ininterrumpidamente por la Alianza Republicana Nacionalista ARENA, un partido de derecha ortodoxa, expresión política de un grupo económico influyente, cuyo poder proviene de las posibilidades que ha tenido de dictar los cursos de acción económica del país en las dos últimas décadas. Eso es la parte que le dedica a ARENA, pero la cosa no queda ahí. Hace la relación todavía más específica de ARENA como funcional a los grupos económicamente poderosos del país. Ahí metió a los medios de comunicación. Claro, después le da también su parte a los medios de comunicación, que es a lo que iba. Ahí a los tres les da, pero durísimo. Refiriéndose a la alianza de este sector importante de la política nacional, o sea, ARENA, y de los grupos que controlan la vida económica del país, es explícita, señala. Esto quiere decir que los líderes empresariales son y han sido los líderes de ARENA y sus gerentes o ejecutivos han sido funcionarios de los gobiernos de ese partido. Y ahora viene el pedazo de domingo para los medios de comunicación social. De igual manera dice,
el discurso en la Conferencia de las Américas. El comportamiento de un sector mayoritario de la prensa salvadoreña ha resultado funcional a esa alianza político-empresarial y actúa más como expresión de sus intereses que como órganos de prensa independientes. Estos argumentos así de directos, así de crudos, muy pocas veces se permite al presidente hacerlos en la discusión nacional. Por supuesto que yo estoy de acuerdo, es un buen diagnóstico de la realidad de Arena, de la realidad de los grupos empresariales y de la realidad de los grupos también periodísticos más conservadores del país, porque uno ahí no entiende, por ejemplo, cómo Venezuela, que está a miles de kilómetros de El Salvador, que está desarrollando un proceso electoral, sea tema de las primeras 3 páginas de un periódico matutino. Eso no lo logro yo entender, porque es que se le quiere sobredimensionar a la realidad venezolana y de Hugo Chávez, darle las primeras 3 páginas que siempre son los temas nacionales. Pues. Porque hay un partido, y que es el partido de gobierno, cuya relación política con Venezuela es igualmente grande, sobredimensionada, o en algún momento casi en acuerdos de construcción de esa ideología política de Venezuela, Roberto. Yo no lo pienso así, porque, por ejemplo, si uno ve en términos diplomáticos, tiene bastante tiempo la Embajada de Venezuela en El Salvador de no tener embajador. Ahí da una idea en términos diplomáticos de cómo esa relación está. Entonces podríamos afirmar que la cercanía del gobierno salvadoreño con la del gobierno venezolano sea muy grande. Porque... Pero pasa lo mismo con Estados Unidos del otro lado, ¿no? Cuando sobredimensionamos lo que pasa en la relación de Estados Unidos con la derecha salvadoreña, por ejemplo. Pero es que no hay punto de comparación. En los Estados Unidos viven 2 millones y medio de salvadoreños. Nos guste, no nos guste, en la agenda internacional del Salvador, Estados Unidos es número 1. Primero porque hay muchos salvadoreños y salvadoreñas allá, y en segundo lugar porque es el principal socio comercial del país. Entonces, le guste a uno, no le guste más, le guste menos, tiene que hacer una política exterior muy clara hacia los Estados Unidos en el sentido que considere más conveniente, pero no se puede ignorar. Lo que está sobredimensionado para mi entendimiento es lo de Venezuela. No corresponde el monto de los espacios de tiempo dedicados a la elección venezolana a lo que sucede en El Salvador. ¿En qué medida, me puedo preguntar yo, va a afectar que los cambios en la composición de la Asamblea Legislativa venezolana afecten a El Salvador? Bueno, pero afecta también el discurso, porque el presidente lo incluye en el discurso a Venezuela y dice incluso que esperaría que Chávez no se perpetúe en el poder o hace alusión a que debería permitirse un cambio. Ese es buen punto, Rafael, porque en el discurso de la Conferencia de las Américas también Funes le dedica temas a la realidad de América Latina. Habla de Uribe, habla de Chávez y se refiere al Brasil también. Con elogios para Uribe en alguna parte. Por supuesto, dice que él se hizo a un lado, etcétera. Claro, no menciona que Uribe se hizo a un lado porque hizo su esfuerzo por volver a reelegirse por 3ª vez y no pudo hacerlo porque legalmente no logró los votos en la Asamblea para reformar la Constitución y volver a ser presidente, porque no es porque de repente voluntariamente Uribe ya no quiso, es que no pudo, y por eso fue que se hizo, como Funes dice, a un lado. En el caso de Venezuela, pues ahí hay una realidad muy complicada, hoy hay un cambio importante.